Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Málaga TV. Ya sabéis que este magazine pues trata de acompañarles durante las tardes del martes, del miércoles y del jueves. Y como siempre pues tratamos de ofrecerles una programación variada y esperamos que sea de su interés. Hoy tenemos música, tenemos el coloquio Navegas con lo más polémico de la red, tenemos también varios reportajes, entre ellos uno muy bonito que hizo mi compañero Diego sobre el cementerio inglés, un sitio que les recomiendo que visiten si no han estado, y luego también hablaremos de libros y lo haremos sobre novela romántica. Pero antes, y para entonarnos un poco, yo, si os parece, os voy a dar a conocer a un chico, un artista que se está pues eso, luchando en esto de la música, que no es nada fácil, y él nos ha dejado un videoclip que es una versión de Pharrell Williams. El videoclip, la canción se llama Happy, además lo ha grabado en el Palacio de Congresos de aquí de Málaga. A ver qué os parece, porque además es una canción con mucho ritmo y que nos transmite mucha positividad. Él es Víctor Seguín, vamos a verlo. It must seem crazy what I'm about to say. Sunshine is here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Come along, if you feel like a room without a roof. Come along, if you feel like happiness is the truth. Come along if you know what happiness is to you. Come along if you feel like that's what you want to do. Because the news and it's on that. Give me your God and don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Come along if you feel like a room without a roof. Come along if you feel like happiness is true. Come along if you know what happiness is to you. Come along if you feel like that's what you wanna do. Happy, qué bien, ¿eh? Vaya forma de comenzar la tarde con esa subida de adrenalina. Bueno, ¿y qué os parece si yo os dijera que Víctor Seguín está aquí en el plató con nosotros? Porque le hemos pedido, nos ha encantado el vídeo que nos hizo llegar y le pedimos que estuviera aquí para actuar en directo, y él la verdad es que se mostró encantado de acompañarnos y le tenemos aquí. Yo os lo voy a presentar ahora mismo, va a hacer dos temas. El primero de ellos es Radioactive de Imagine Dragons. Vamos con él, Víctor Seguín. And dust, I walk my probe and I sweat my rush. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, shaking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. No, to make my sins don't blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. I raise my flags,
on my clothes is a revolution, I suppose. We paint it red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, shaking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up, I feel it in my bones. You know, to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 I'm radioactive, radioactive. Oh, symptoms go. Sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. I'm waking up, I feel it in my bones. No, to make my symptoms blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive. Bravo, bravo, bravo. Te voy a quitar el micro, ¿vale? Bueno, hay que comentar que estáis... A ver, por aquí, me voy a poner por aquí, me dicen los compañeros, aquí mejor, estupendo. Vamos a poner el pie aquí, ahora tú lo colocas, ¿vale? Bueno, venir por aquí, Víctor Seguín, hablábamos de él hace un instante. Hay que comentar que estás acompañado con la guitarra con Javier Herraiz, perdón. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, aquí estamos. Oye, qué voz más bonita, ¿eh? Muchas gracias, vamos, yo estoy empezando ahora mismo y bueno, no sé, hay gente que me dice de todo, hay gustos para todo. Oye, Víctor, sabemos que esto de la música es muy complicado. Tú además estás ahora mismo con una orquesta, con la Orquesta Dynamic, pero Sí. pues lógicamente quieres también pues irte haciendo tu carrera en solitario, ¿no? Claro, hombre, me gustaría pues ya tocar terreno más formal, empezar a ir por mí solo ahí en solitario. Lo típico, un artista empieza y quiere abarcar todo el terreno nacional, internacional, etcétera. Oye, muy chulo el vídeo, de Happy, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí. Hay que decir que el artista norteamericano tardó 24 horas en grabarlo, pero yo creo que el vídeo más largo de la historia, Sí, que bueno, que tú no has tardado tanto, pero oye, que ha quedado muy bien, ¿eh? Y esa coreografía, en fin, ha estado muy chulo, a mí me ha gustado bastante. Sí, ¿no? Ahí reunimos a unos cuantos compañeros de la Escuela de Artes Escénicas en la que estaba estudiando hasta el año pasado y bueno, tuvieron el gusto de acompañarme y hacer la coreografía conmigo y encantados todos, ¿no? Cantas en inglés, En versiones, inglés sobre ¿no? todo, sí, sí. ¿Por qué en inglés? ¿Qué pasa? ¿Te gusta más o qué? Sí, por lo general me gusta mucho más cantar en inglés, sobre todo porque me gusta el idioma y aparte pues siempre uno aprende un montón de inglés cuando se aprende las canciones y todo el rollo. Entonces pues aparte yo que sé, siempre me ha gustado mucho más el pop internacional que el nacional. Oye, las personas que nos están viendo, que digan, oye, a mí este chico me gusta mucho cómo canta, yo quiero ver, quiero saber cuándo actúa o quiero seguirle a través de Facebook, de YouTube, ¿dónde tienen que mirar? Cuéntanos. Pues mira, en YouTube está mi canal que pone mi nombre, Víctor Seguín, y ya de ahí te sale todo. Y luego también en Facebook poniendo Víctor Seguín, ya tú poniendo Víctor Seguín en Facebook, en YouTube, en Twitter, ahí ya puedes encontrar todo lo que tiene referencia con mis actuaciones y tal. Muy bien. ¿Qué vais a interpretar ahora? Pues ahora vamos a hacer un tema de Magic, se llama la banda, que la canción se titula Ruth, que va sobre un chico que quiere conseguir a una chica, pero el padre no la deja. Qué cosas, ¿no? Sí. La vida misma. La vida misma. Te devuelvo tu micro, Muy bien, Víctor, muchísimas muy bien. gracias. A ti. Y yo, pues, ustedes les dejo en buena compañía. Víctor Seguín, en este caso, pues acompañado con la guitarra de Javier Herraiz. Ahora lo he dicho bien. Venga, vamos allá, adelante. Muchas Gracias. Gracias.
morning, jump on a bed and put on my best suit. Got in my car and race like a jet all the way to you. Knock on your door with that in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're the no-fashion man. Yeah, can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. Say you never get your place until the day I die. Took like my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway, marry that girl, marry her anyway, marry that girl, yeah, no matter what you say, marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. I can't live without her. Love me or hate me, we will be boys, standing on the altar. Well, we will run away to another galaxy. You know she's in love with me. She will anywhere. I can have your daughter for the rest of my life. Say yes, 'cause I need to know. Say you never get your place until the day I die. Took like my friend, 'cause the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway, marry that girl, marry her anyway, marry that girl, yeah, no matter what you say, marry that girl, and we'll be a family. Why you gotta be so rude? Buenas tardes, una semana más en Enigmas e Historias Asombrosas, y esta semana os traemos de nuevo un enigma y un misterio bastante interesante de nuestras tierras malagueñas y en concreto ya de nuestra capital, y vamos a hablar esta tarde de la necrópolis de Sant George, que es el cementerio inglés situado en nuestra ciudad de Málaga. Esta historia se traslada a principios del siglo XIX. Y bueno, por aquella época no corrían buenos tiempos para los extranjeros que eran no católicos en España, y había mayoría de residentes protestantes que vivían en nuestra tierra. Había un problema, y es que, por ejemplo, en esta ciudad de Málaga, en ninguno de los cementerios se les permitía darle sepultura cuando esta gente fallecía. Había mucha costumbre en la época de que los cuerpos pues se enterraban en las playas, en zonas arenosas, etcétera, porque no había esa cultura que tenemos hoy en día de ir a la playa y ponernos morenos. Entonces, pues las playas se utilizaban para otro tipo de funciones, y una de ellas eran los enterramientos. Había un problema, que cuando las mareas subían, los cuerpos pues se los llevaba el mar, y bueno, al final no permanecían donde se les daba sepultura. Esta situación provocó que el cónsul inglés, que se llamaba William Mark, se preocupara por el destino de los cuerpos de sus compatriotas, y de alguna forma pues consiguió que se creara un cementerio inglés en nuestra ciudad para darle sepultura pues a sus compatriotas. En concreto, la Real Orden del 11 de abril de 1838, que firmó Fernando VII, hizo realidad este proyecto gracias a la insistencia del cónsul inglés, y se cedió un terreno para este fin en lo que hoy conocemos como el Paseo de Reading. Actualmente, pues la belleza de este cementerio
está un poco marcada por el estado de falta de conservación que tiene, ¿no? Y bueno, tiene grandes tumbas, grandes mausoleos, tiene un montón de criptas y panteones y bueno, pues está, digamos, que rodeado de una especie de un bosque un poco tétrico que lo envuelve en ese cariz de misterio que torna esta historia, ¿no? En este cementerio hay gente muy conocida enterrada, como es por ejemplo Robert Boyd, que fue fusilado en 1831 por colaborar junto al general Torrijos, que precisamente una plaza de Málaga pues también cobra su nombre. También tenemos enterrado al propio cónsul, que consiguió que este cementerio se abriera. Tenemos enterrados a los marineros alemanes de aquella famosa fragata que se hundió frente a las costas malagueñas, que llevaba por nombre Niesó, y este barco naufragó en 1900 y bueno, allí se les dio sepultura a los que murieron. Y tenemos también al poeta Jorge Guillén. Por motivos personales él solicitó que se le enterrara en este lugar. Y también tenemos a Gerald Brennan y a su esposa, la poetisa Gamel Gussley, que bueno, ellos eran escritores y Brennan en concreto pues falleció 14 años antes que su esposa y incluso se dice que llegó a ser conservado su cuerpo entero en Formol, en la Universidad de Medicina, hasta que se le dio enterramiento. Las viejas leyendas inglesas cuentan que la última persona que se entierra en un cementerio permanece de guardián pues para el resto de la eternidad o por los tiempos de los tiempos, por decirlo de alguna manera. En este caso de la necrópolis, el último enterrado fue el guardia que tenían en vida, que se llamaba Antonio Alcaide, y es la última persona que se le da sepultura en este cementerio inglés. Hay mucha gente que dice que su figura pues anda errante por la zona del cementerio y bueno, mucha gente dice que lo ha visto vagando por allí. Este es un poco ya el lado paranormal del cementerio. Lo han aprovechado en Málaga para hacer visitas turísticas de carácter misterioso. Hay muchos grupos que se dedican a ello, alguno muy conocido, y bueno, pues llevan a la gente de excursión a mitad de la noche en mitad de la noche al cementerio y bueno, les cuentan un poquito la historia del cementerio y todas sus leyendas. Se llama en concreto el Ghost Tour, el Tour de los Fantasmas. Es un nombre muy indicado para el lugar. En muchas excursiones dicen que, bueno, que se han llegado a ver manos invisibles que tocan a alguien, se oyen ruidos extraños, se ven candiles en medio de la noche con luces extrañas, han llegado a ver al guardián del cementerio en alguna ocasión. Eso es lo que nos cuentan. Hay un caso real de aparición con testigos y bueno, en una de estas excursiones del Ghost Tour que antes os contaba en el cementerio de Sant George había un grupo bastante nutrido de turistas que iban acompañados por un guía y este guía pues para caracterizarse un poco se vestía de monje antiguo, un poco misterioso. Y mientras bueno, pues esta gente andaba por allí, pues él se caracterizaba un poco metiéndose un poco en el ambiente del lugar. De repente apareció un hombre con un candil en la mano, con una pequeña luz alumbrando en la noche y caminaba cojeando y pues toda la gente pensando que era una cosa normal, pensando incluso que era uno de los guías que participaban en la excursión, pues no le dio mayor importancia. Se reían, aplaudían, estaban encantados con la función, pero sin embargo el verdadero guía de la excursión pues entró en un colapso absoluto. Se volvió con la cara blanca, se quedó pálido total y bueno, se llevó un shock tan tremendo que hasta tuvieron que al final de alguna manera suspender el show porque se dieron cuenta de que ese hombre se estaba poniendo realmente malo. Dicen que era pues, la figura de Antonio Alcaide, el último guardián del cementerio. En cuanto a él, hacía un trabajo familiar porque su padre y su abuelo habían sido guardianes del cementerio y fue un trabajo pues, que se fueron pasando de generación en generación hasta que él murió y ya no hubo más guardianes en el lugar. Era
bueno, una persona de lo más normal, y nos cuentan también pues que un día este hombre en vida vio a un señor pues de un aspecto un poco extravagante deambular por el cementerio, y que bueno, empezó a hablar con él. Tenía una mirada un poco perdida y extraña en su rostro, y se paró ante un mausoleo que hay allí en el cementerio, que tiene una escultura de un ángel a tamaño natural. Cuenta la historia, o lo que nos llega hasta ahora, que bueno, pues se paró a hablar con él y le dijo que aquella estatua era una figura hueca dentro, porque se había enterrado un cadáver que había sido embalsamado de una chica joven, y que permanecía dentro de esa figura de ese ángel, y que de alguna manera ese ángel estaba vivo. Una de las tumbas más populares es la de la niña Violeta, que también está allí en el cementerio, una niña que murió pues a muy temprana edad, y lo más singular pues es el epifacio que figura en la lápida, que pone, dice textualmente: lo que viven las violetas. Y bueno, pues para terminar, el grupo que se llama Fantasmálaga pues es el que se dedicaba a hacer este tipo de tours, etcétera, y todavía hoy en día lo podéis encontrar por internet. Y bueno, pues apuntaros a estas excursiones, y si de alguna manera os gusta, pues atreveros a vivir esa noche de misterio. Así que nada, hasta la próxima semana en Enigmas e Historias Asombrosas. Bueno, pues ya estamos de vuelta y entramos de lleno en el coloquio Navegas, donde, como ya saben ustedes, aquí una servidora con los invitados que me acompañan hoy, pues tratamos de analizar un poco la actualidad que ha dado de sí esta semana, sobre todo el impacto de ciertas noticias en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, ya que sin duda es uno de los personajes más buscados en la semana y sin duda protagonista en los programas del corazón, tenemos que hablar lo primero de Isabel Pantoja, después de que se haya conocido que la audiencia pues ya básicamente ha dicho que tiene que entrar en prisión. Yo, si les parece, antes de analizar este tema, como es habitual, pues vamos a presentarles a las personas que están aquí conmigo esta tarde. Guillermo Villalobos, periodista. Buenas ¿Qué tal? tardes. Muy bien. Guillermo, ¿cómo estamos? Perfectamente. Encantado de estar aquí. Gracias por venir. Luis, que le tenemos por aquí, doctor en filosofía. ¿Qué tal, Luis? Bien. Bienvenido. Perfecto. Y Sergio, que te conocí ya la semana pasada, le tenemos aquí, periodista también, Sergio González. Bueno, pues vamos ya, si os parece, a entrar en materia. Tenemos por ahí algunas imágenes de Isabel Pantoja. Lo comentábamos, la audiencia ve delito en la conducta de Isabel Pantoja. La pregunta es, ¿hasta qué punto creéis que esta sentencia ha sido un poco ejemplarizante, dado que la condena no es superior a 2 años? O sea, hay gente que se pregunta, bueno, y si querían que esta señora fuera a la cárcel, ¿por qué no la han condenado a 2 años y 2 meses directamente, ¿no? ¿Por qué toda esta historia, no? Entonces, ¿hasta qué punto, no con esto queremos decir que queremos eximirla de la culpa que tiene sobre el blanqueo, etcétera, pero bueno, sí, hasta qué punto, no sé, sea un poco el nombre de Pantoja, ¿no?, utilizado como decíamos, un poco para la sociedad, decir, bueno, que aquí está la ley, que la gente, por muy famosa que sea, tiene que cumplir la pena, ¿no? Pues es que en este caso han dejado el límite legal, es decir, 2 años clavados. ¿Qué pasa? Que claro, al no ser una persona que no tenga antecedentes penales ni nada similar, la pregunta está ahí. Vamos a ver, yo si cometo este delito sin tener el apellido Pantoja, ¿entraría en prisión? Lo más seguro que yo me atrevería a aventurar que no. ¿Qué pasa? Que entre que tiene esa multa que también tiene que pagar, y aparte que también no se considera que esté arrepentida, esa era una de las cuestiones. Si se arrepiente es porque ella reconoce que ha cometido el delito. La audiencia ha decidido que en este caso sí debe entrar en prisión. Ahora, sí es verdad que en la actualidad una persona que no tiene antecedentes, con una condena de 2 años y una multa de ese calibre que ella está dispuesta a pagar, y que de hecho ya ha tenido un movimiento para intentar dotar de dinero esa deuda, pues yo creo que muy difícilmente entraría en prisión. Ya ahí está la valoración, conejillo de Indias o no. Para mí, casi, que tal y como está el clima, sí. Hay que comentar que ha ingresado, ayer, 50.000 euros, va ingresando dinero,
Pero hay alguna gente que en las redes sociales, sobre todo en Marbella, se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Rato? ¿Qué pasa con Blesa? ¿Qué pasa con Puyol, Dargarín? ¿Qué pasa? ¿Que esa gente no entra en el saco de las sentencias ejemplarizantes? Luis Felipe. Sí que es llamativo en este caso, o sea, yo entiendo la posición del juez, de que es verdad que es un caso muy mediático, de hecho nos cuesta mucho siempre este tipo de temas sacarlo de lo que es las noticias del corazón y en este caso está trascendiendo y no es la primera vez que sale en esta tertulia el tema de Pantoja, su multa y su pena de prisión. Y en ese sentido el juez tiene bastante razón de que es un caso bastante público y notorio como para que ante cualquier duda la justicia actúe plenamente con la dureza que sea necesario. Y en el caso evidentemente de Rato, Blesa y demás, ojalá le dedicáramos la misma profundidad al debate que se dedica al análisis del caso Pantoja y ojalá le dedicáramos también un análisis serio y pormenorizado de las causas y de las consecuencias de la corrupción en este país. Entonces yo sí creo que es un ejemplo las decisiones que se tomen respecto a este caso y que por supuesto tendrá que serse igual de duro en todos los casos de corrupción que han permitido las políticas que se han llevado a cabo en este país. Pero quizás ese es el problema y eso es lo que la gente no llega luego a entender. ¿Por qué en unos casos sí y en otros casos no? ¿Por qué no hay una misma vara de medir? Es que no la hay. Si te vas a la justicia, Exactamente, si te vas al otro extremo de España donde hay casos de corrupción, pasa igual, pero se mide de otra manera. Entonces, ¿cómo le ponemos a eso? Por ir cerrando, disculparme, Sergio, quería preguntar... Bueno, yo quería decir que es verdad que en los últimos 3 años, yo creo que como consecuencia de la crisis, la salida a la luz pública de tantísimos casos de corrupción y de tantos personajes famosos que están implicados en algún tipo de problemática judicial, es verdad que los jueces se han tomado muy en serio la relevancia social a la hora de muchas veces imponer penas de castigo, penas de prisión, y es verdad que últimamente están entrando muchísimos personajes famosos en prisión como medida ejemplarizante, porque es verdad que muchos de ellos han cometido delitos graves, y en el caso de la Pantoja con los 2 años de prisión, pero de verdad que la idea yo creo que es un poco para que la gente vea que la justicia funciona y que todo el sistema no está mal o corrompido, como se está diciendo, ¿no? Os lanzo un poco una reflexión. O sea, ella sigue diciendo, de hecho, uno de los temas por los que la audiencia la condena es porque dice que no se arrepiente, porque es que ella sigue diciendo que es inocente. Evidentemente ha cometido ese delito, pero ella no ostentaba un cargo público, pero estamos hablando de otros imputados, de otra gente que sí que ostentaban un cargo público. O sea, a mí los señores de Bankia no me pueden decir que no sabían que eran las tarjetas Black, porque de hecho hay algunos, 2 o 3, pocos, que no las han usado, las han metido en un cajón y las han dejado ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso también debemos de tenerlo en cuenta. Pero yo te quería preguntar, Sergio, porque ha pedido, ahora Pantoja es la última hora, ¿no?, de lo que se conoce, aplazar su ingreso en prisión al 15 de diciembre para cumplir con sus conciertos. Lógicamente, ahí la Fiscalía dirá, bueno, si hace los bolos, gana pasta y no va pagando, ¿no? Pero si el problema en este caso, Isabel Pantoja, no es un problema económico, porque se ha demostrado que tiene propiedades como para poder vender y sacar el dinero, que el propio abogado de la defensa ha afirmado y confirmado que realmente va a pagarlo en 5 plazos en los próximos, no sé si meses o años. Es decir, que no es un problema económico. Yo creo que la Pantoja lo que está intentando en este caso es demorar lo máximo posible para entrar en prisión, cuando el juez ya en un momento determinado ha decidido que tiene que entrar y que es inexorable la resolución. Decías antes que va a pedir el indulto, ¿crees? Yo estoy casi seguro, es decir, estamos en un momento donde todas las personas que han sido condenadas, que tienen una repercusión social, están en los últimos tiempos solicitando el indulto, cuando es verdad que el gobierno, que es el que tiene que tomar la decisión de conceder el indulto, no está dando ninguno en ninguno de los casos de los famosos que lo están solicitando. Más de 1.900 imputados por corrupción, por blanqueo, por prevaricación. Es muy fuerte, Es que, bueno, hemos empezado hablando de Pantoja, pues la audiencia de Málaga es algo que nos toca cerca porque, de hecho, el tema, todo el juicio ha sido aquí, pero como bien decía Luis, podemos hablar aquí, bueno. Lo último, Operación Púnica, 6 alcaldes de la Comunidad de Madrid. ¿Queréis escuchar lo que decía el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, en el Congreso sobre estas últimas detenciones? 6 alcaldes, 6 de la Comunidad de Madrid. Vamos a escucharlo. La
gente está hasta los mismísimos, señor Rajoy, de ver cómo se lo están llevando crudo, cómo se ha dilapidado el dinero público, cómo toda una pléyade de sinvergüenzas se han estado enriqueciendo a costa de los demás y la gente ya no aguanta más. La gente está indignada, más que indignada, está en una escala superior. No puede seguir viendo cómo se les recortan, explotan y se les exigen sacrificios mientras otros viven a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Fraude, malversación, tráfico de influencias, cohechos, esas parecen ser las principales tareas a las que se han dedicado algunos en nuestro país, una gran parte de ellos, por cierto, de su partido, señor Rajoy. Un puñado grande, una jartá de gente. ¿Cree usted que lo que le está sucediendo a este país, a usted solo le parecen que son unas pocas cosas que no son 46 millones de españoles? ¿Usted cree que son unas pocas cosas? ¿Pero es que no son ustedes conscientes del tamaño del problema al que nos enfrentamos? Si esa es su percepción del problema, señor Rajoy, ¿cómo le van a poner la solución? Pero si es que además son ustedes una parte del problema. Son parte del sistema que ha generado el caldo de cultivo para que corruptos y corruptores campasen a sus anchas en nuestro país. Pero si es que le salen a ustedes más corruptos que cuestas hay en Toledo, señor Rajoy, y usted lo sabe. Y se lo dije el lunes y se lo repito ahora, van a tener que trasladar la sede de Génova a la Audiencia Nacional de nuestro país, señor Rajoy. De eso tiene pinta la cosa. Este país y los ciudadanos de este país no se merecen seguir aguantando esta lacra, esta basura que es la corrupción. Desgraciadamente entendemos y estamos convencidos de que ustedes no van a poder liderar la solución al problema. Tal como está el patio no lo van a poder hacer, señor Rajoy. A Luis Bárcenas, ¿se acuerda usted, señor Rajoy, aquello de Luis, sé fuerte, mañana te llamaré? Luis, no es nada fácil, pero hacemos lo que podemos, ánimo. Recuerda aquel fastuoso mitin de Valencia cuando usted y todos sus compañeros vestidos de blanco arropaban al señor Camps, ¿se acuerda de Paco, estamos contigo? O de sus declaraciones sobre el señor Fabra, ese que usted dijo que era un ciudadano y político ejemplar. ¿Se acuerda de cuando dijo aquello de quiero para España lo mismo que Jaume Matas ha hecho en Baleares? ¿Se acuerda de todo eso, señor Rajoy? Esa es la hemeroteca, esa es la historia. Y si es que empezamos a contar y no paramos, no solo casos suyos, hay más. Gürtel, Bárcenas, los ERES, cursos de formación, Pallerol, Palau, Pokémon, Tarjeta Blas, la Operación Púnica, salen como setas los casos en España. Señor Rajoy, vuelvo a proponerle hoy que hagamos aquí en el Consejo, y concluyo, señor presidente, un pleno monográfico sobre la corrupción, para ver hasta dónde llega el problema, que acepte de una vez investigar la estafa financiera que está en el origen de buena parte de los problemas que tiene este país. Le pedimos que deje de mirar para otro lado y que se enfrente de una vez a la corrupción. Si no lo hace, solo le queda hacer lo que ya le dije una vez en este Parlamento, lo que hizo Figueras. Reúna usted a su comité ejecutivo y dígale, señores, voy a serle franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Dimita, disuelva la Cámara y convoque elecciones generales. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Ya escuchaban lo que decía el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, en el Congreso, en el cual también se pedía un pleno monográfico sobre la corrupción. ¿Creéis que esto ya va siendo necesario? Viene siendo necesario desde hace ya muchísimo tiempo. Lo que nos estamos acostumbrando es a ver un informativo, a ver un periódico y ver un nuevo caso de corrupción. Y eso es lo que no podemos ni tolerar ni consentir, acostumbrarnos a la corrupción. Estallaba la operación Púnica en Madrid y muy cerquita de aquí, en Almería, imputaban por un supuesto delito urbanístico al que es presidente de Diputación, presidente del Partido Popular de Almería y alcalde de Roquetas. 3 cargos en uno, a Gabriel Amat. Eso es lo que no podemos consentir. Vamos a ver, nuestro dinero es nuestro, ellos lo gestionan, pero ese dinero no está ahí para que ellos se lo gasten en comilonas, en tarjetas black, ni mucho menos en enriquecerse de forma ilícita. Y un pleno monográfico, pues sí, pero quizá llega ya tarde, ¿eh? Lo que pasa es que ¿qué pasaría ahí en ese pleno monográfico? Yo es que no lo quiero ni pensar. Todos tienen por qué callar. Es que por eso te digo. Todos tienen por qué callar. ¿Con qué partido se va a hacer ese pleno monográfico? Soy de los que piensa que en realidad solo se soluciona la corrupción cuando los partidos políticos, todos, comienzan a ponerse de acuerdo en que aquí se acabaron los nuestros y los otros. Que el corrupto es el que roba, da igual que sea el mío, de mi partido, de mi ideología o no, que la corrupción no tiene ideología. Y hasta que no entendamos eso y que ya no se defiende absolutamente a nadie, quien haya metido la mano en la caja o haya cometido algún tipo de delito vinculado con el dinero público, tiene que estar en la cárcel, que es lo que hay que defender y es lo que parece que, por desgracia, el Partido Popular, que es el partido que tiene mayoría absoluta, no termina de entender. Yo quiero partir a ver qué le parece a
a Luis, que como además es filósofo, yo creo que es el más indicado para contestar a esta pregunta, porque, hombre, no hay duda de que hay gente buena y gente mala. O sea, evidentemente no todos somos iguales, ni todos los políticos, ni todos los periodistas, no todo el mundo funciona con la misma ética ni con la misma moral. Que el poder es un caldo de cultivo que incita a la corrupción, puede ser, no te digo tampoco que no, pero en cualquier caso no lo justifica, porque vemos que hay políticos que son honrados y hay que decirlo. Pero entonces, ¿no sería más fácil, en vez de confiar en las personas tal cual, crear mecanismos de protección para que este tipo de circunstancias no se den? Es que es tan fácil como eso. El problema en estos casos suele ser más bien sistémico que personal. No se trata de la honradez de personas individuales, sino se trata de estudiar cuáles son los mecanismos sociales y históricos en un momento dado que han permitido eso. Pero yo iría un poco más allá, y el tema, cuando hablamos de la corrupción, muchas veces corremos el peligro de quedarnos solo en las noticias del día a día, que cada día surge un nuevo caso, un nuevo escándalo y nuevos alcaldes imputados. Lo importante no es eso, lo importante es ver quién estaba detrás de los corruptos, quiénes son los corruptores y sobre todo qué clase de modelo de sociedad se ha ido creando y se ha ido construyendo durante estos años, sobre todo los años del boom, de la burbuja y demás, en base, entre otras cosas, a la corrupción. Y el caso de Marbella era muy evidente y muchos otros. Y en realidad lo que hay que analizar también es qué clase de modelo productivo se ha construido en torno a eso. Es decir, siendo sincero, siendo franco, es el modelo de la economía de mercado especulativa financiera basada en España en la especulación en torno al ladrillo, lo que nos ha llevado a la crisis actual y a una serie de consecuencias de desigualdad y de crisis social y de alarma social que son las que estamos viviendo. ¿Por qué la vivienda ha pasado lo que ha pasado y ha habido el problema que ha habido con la vivienda de unos precios que se han inflado y que luego han caído? Pues porque ha habido una serie de especulación, de medidas de especulación urbanística que han sido posibles porque en los consistorios los ayuntamientos han permitido eso y se han lucrado individuos en torno a eso, pero lo han hecho construyendo un determinado modelo de economía que además nos ha colocado a España en el vagón de Europa. Acotar ese tipo de actuaciones, es a lo que yo me refiero un poco, claro. Pues poner esas bases, ¿no? Decir, no, es que esto no se puede hacer, y punto, o sea, no hay más. Disculpadme porque me dicen los compañeros que tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre, caballero? Con Claudio. Claudio, buenas tardes, ¿qué es lo que nos quiere contar? Pues nada, que estáis hablando de corrupción. Sí. Ahí cada partido que sale le echa la culpa al otro, pero todos tienen. El señor Lara tiene unos pocos. Aquí en Andalucía tiene un alcalde con la mafia rusa, otro en Sevilla, de la Fundación Sevilla, de 1 millón de euros, el Rodrigo no sé qué, un concejal que vendía droga por no sé cuánto. Aquí ninguno puede hablar, lo que pasa que es muy fácil, ahí se pone y ya nosotros, los ciudadanos, estamos cansados de escuchar a los políticos. Este señor ha dicho la de esa, que en Roqueta hermano, ¿y por qué no ha dicho también que en Parla hay otro también implicado? Es que cada uno tiráis para vuestro partido. Y nosotros los ciudadanos, como vemos la televisión todos los días y leemos la prensa todos los días, no creemos. Creemos lo que leemos y lo que escuchamos. Claro. Ustedes pueden decir que el PP, que el PSOE, que Izquierda Unida, pero a ustedes son los que tenéis que hacer autocrítica en vuestros partidos, que estáis en unos partidos corruptos, que nos roban a los ciudadanos, que nos quitan la vivienda, que no echan del trabajo, que nos quitan el dinero de los bancos, que nos quitan la seguridad social, que nos quitan la enseñanza, que nos quitan la comida. Eso es lo que tiene que decir. Muy bien, pero Claudio. No uno ni otro ni otro. Todos sois de la misma banda. Muy bien. Y precisamente el Partido Socialista ayer en las cartas, en la tertulia, era el que encabezaba la lista, 300 no sé cuántos imputados, el primero que iba. Claro. Por favor. Claudio, muchísimas gracias. Venga, un saludo para todos. Muchísimas gracias por su... aquí va a venir el que lo va a arreglar. Tú verás cómo viene el que lo va a arreglar. Claudio, muchísimas gracias por su opinión. Nosotros, como siempre, pues tratamos en este espacio de mostrarles cuáles han sido las noticias que más se han comentado en la red, y por eso, en este caso, hemos elegido la intervención de Cayo Lara en el Congreso. Me dicen que hay otra persona que quiere charlar con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, señora. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Elena. Elena, cuéntame. Sí. Mire, verá, es que estoy escuchando todo este tema. Yo he pertenecido a un partido muy pequeñito y estuve unos 4 o 5 años con ellos y tal, y parece mentira que aun siendo pequeñito, se le veía a cada uno
se le veía un poquito el plumero. Nos puede decir cuál es el partido si quiere, ¿eh? Bueno, más bien no, porque... Bueno, yo le doy la opción porque, es que mi padre era a del diferencia partido de lo que decía Claudia, aquí nosotros afortunadamente no tenemos ningún color político, podemos decir lo que Bueno, queramos. mira, pues ¿eh? era el partido andalucista. Bueno, pues ya está, pues se dice, ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí, entonces, bueno, Claudia, pues cuentan, perdona, yo llegué Elena. incluso ahí en lista, incluso del partido y eso, y lo que pasa es que luego al final siempre se arreglaban las cosas, sobre todo cuando había elecciones o algo, nos volvíamos a ser todos muy amigos, y tú me perdonas y no te preocupes, y para acá para allá, y si es que somos todos españoles, si es que en mi misma casa pues uno éramos de una tendencia y otro de otra. Es que es lo que tú has dicho antes, que la corrupción es que no tiene color. La corrupción es que salen las personas así, aunque sean de la misma familia, Sí. que unos salen más interesados y si se pone uno malito pues van a verlo, lo que sea, y los demás hermanos incluso pues no van. Y son hermanos iguales que el otro, igual que el otro, igual. Todos somos iguales y sin embargo... Ya, Elena, uno- pero es lo que hablábamos, como no podemos confiar en que todo el mundo realmente se meta en política por una vocación de servicio público, que es por lo que se entiende que una persona se mete en política, porque yo no me metería enfermera si yo, pues me da cosa aguantar a los enfermos, la verdad no lo haría. Pero bueno, como hay gente que lo hace y a lo mejor lo hace en ese momento así, pero luego cambia, o... El caso es que entramos ya en temas hasta metafísicos, por decirlo de alguna manera. te Entonces, digo que el caso es zapatero a tu buscar las zapato. herramientas para que esto no pueda pasar. Mira, tú sabes ese refrán que dice zapatero a tus zapatos. Yo creo que debería de estudiarse la política. La política, desde que se es pequeñito, a unos niveles a lo mejor de clase, para algo de democracia, que somos todos iguales, todo con un tinte así, entonces ya tendríamos arraigado, ¿no? Porque Mira, como ya tampoco en la religión nos podemos meter. porque Elena, uno- Elena, perdona que te corte, es que te quiere Luis decir una cosa. No, yo comentarlo en realidad a propósito de lo que Elena ha dicho. Yo no creo que se trate de una cosa de personas, sino sí de planteamiento, de modelo de sociedad. Y yo creo que, aunque en todas las organizaciones políticas, por la naturaleza del ser humano, hay casos de corrupción, lo importante es ver qué manera hay de organizar a la gente en las formaciones políticas que hay o en las que sea, para buscar precisamente un modelo de hacer política que evite eso. Yo las medidas que planteaba Cayo Lara anticorrupción las veo con simpatía, sobre todo unas que atendían al tema del ámbito municipal, que es el más cercano y donde los ciudadanos tienen más experiencia. El tema de, por ejemplo, de que las recalificaciones urbanísticas o los contratos por obra y servicio tengan que pasar por el Pleno y no por espacios opacos o que sea una decisión técnica del ayuntamiento, esa, por ejemplo, es una medida de democracia, y que lo diga el partido que lo diga. Eso sí que sirve para frenar la corrupción. Veamos quiénes son las organizaciones que están defendiendo eso y cuáles son las que están siendo las que precisamente se han opuesto a eso, al modelo social y político y económico y al modelo productivo que hemos tenido, que ha permitido eso y que ha permitido altas tasas de paro, mucha especulación financiera, mucha especulación inmobiliaria y mucha gente sin casa, por ejemplo. Elena, ¿algún apunte más rápido? Porque tenemos que continuar. Sí, no, yo sencillamente le doy la razón a este muchacho, pero que yo pienso que zapatero a tus zapatos, o sea, que no cualquiera puede estar en política. Ya. Que no puede, por ejemplo, el señor Gaspar Llamazares, por mucho que si él es médico, pues que se vaya a un hospital. La política tiene que ser para gente que sea político, o sea, que estudien la carrera de política, que se la sepan todas, que entiendan de todo, pero de eso nada más, por favor. También hará falta que no gente haya que como tenga aquella vez que hubo, una ¿acordáis que profesión? hubo un ministro que había sido, ¿cómo se suele decir? Perito industrial de no sé qué cosa, así que era perito, y era ministro de justicia, por el amor de Dios. Ya. No, Por el amor de pero por ejemplo, una persona, está bien que se dedique a la política, por ejemplo, un médico, porque conocerá cuáles son las necesidades de ese sector. Sí, que sea, por ejemplo, ese consejero de sector, salud. ¿no? Porque se lo Es un comente, ejemplo. que haya una especie de estadillo y que él se lo vaya comentando a su consejero de salud y el otro al otro al otro. Y Ay, ya esto es irá muy ya complicado. Ojalá fuera tan fácil. Decir que estudie esto, que... que sí, Sí, la La que cosa es un complicada. hospital lo llevan bien unos médicos y un país político lo llevan bien los políticos, que no sirve. Yo tengo una carrera, pero a mí mi carrera no me servía para nada a niveles políticos. Bueno, pues ya ves que más Pero que hay la gente- carrera a veces es tener un poquito de... Hay gente que lleva 30 años en política, lo ha aprendido mucho y lo hace de la manera en que lo hace. Bueno, Elena, te despedimos. Gracias Venga.
por llamarnos, por participar Que la hacéis muy bien. con nosotros. Bueno, este tema podíamos seguir aquí horas y horas hablando de esto. Decíamos 1.900 imputados, casi 2.000 imputados. La verdad es que es una cifra... Además, que esto además nos hace perder credibilidad como país de cara a las inversiones exteriores. Es que nosotros creemos que, bueno, no es solo, pero es que no es solo eso, es que son muchas cosas lo que esto acarrea, ¿no? Para nuestra economía, para nuestra imagen en el exterior, en fin. Y si todo esto no bastara, encima hoy salen los datos del paro y tenemos 6.300 nuevos parados en Málaga en el mes de octubre. O sea que se acaba el verano y, como suele pasar, se acaban los empleos temporales, los trabajos de 2 o 3 meses, la estacionalidad, y son 6.300 nuevos parados, estamos viendo una oficina del SAE, y 79.000 más en toda España. Pues un duro golpe. Pues Porque sí. la tendencia durante estos meses era que, aunque poquito, iba bajando, y de pronto se acaba de poner de nuevo sobre la mesa que algo sigue fallando, que hay gente que no encuentra trabajo, que hay familias que lo siguen pasando más y que esto no se puede consentir. Hablar de brotes verdes, como ya se habló en su momento, era arriesgarse, y han jugado con fuego desde mi punto de vista y se han quemado, porque estaba claro que cuando pasara el verano y pasara ese turismo estacional que tenemos, que da tanto trabajo aquí en Málaga, en Andalucía y en España, iba a pasar esto, que de nuevo el paro iba a subir. Pero la pena de todo esto es que se está creando un sistema productivo donde lo que se está primando básicamente es la creación de empleo absolutamente temporal, pero de temporal no de 6 meses, sino prácticamente temporal de contratos de 2 semanas, de 3 semanas. Es decir, ¿qué sociedad se está generando? ¿Qué estabilidad, qué futuro se le da a la gente que está estudiando cuando lo que tiene por delante son trabajos absolutamente precarios, que no tiene planteamiento de vida futura ninguna? Es decir, yo creo que hay que hacer algo, porque es verdad que estamos siempre presumiendo de que España es un país que es campeón en turismo, pero lo que se está creando simplemente son sistemas productivos que no van a hacer ningún lado, que lo único que busca es el rédito momentáneo de colocar a una persona durante unos meses y después saldrá. Y en condiciones que habría claro, que verlas. con unos salarios bajísimos, es decir, es una barbaridad. La verdad que la semana pasada tuve oportunidad de hablar aquí con representantes de la Mesa de la Pobreza de Málaga y bueno, me contaban una serie de casos, de anécdotas, claro que lo vemos un poco así, pero tiene que ser un verdadero drama encontrarte que has estado toda tu vida a lo mejor trabajando, te han hecho un ERE de estos en la empresa o cualquier historia y de repente te ves en la calle, que no tienes dinero, que tienes una cierta edad ya que te resulta prácticamente imposible acceder al mercado laboral y que no tienes ninguna esperanza de hacer nada. O sea, es que es muy fuerte, ¿no? Es muy Sí, fuerte. mira, de todas ¿no? formas, los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay por ahí una gráfica que vi hoy por redes sociales del Fundación Europa de los Ciudadanos, que en 2010 había en torno al 75% de prestaciones económicas a desempleados, y ahora de todos los desempleados está sobre el 52% o así que están recibiendo una prestación económica. ¿Qué está pasando con toda la gente que no está recibiendo actualmente ningún ingreso? ¿Dónde están? ¿En qué situación se encuentran? Eso es lo que no estamos viendo, lo que no se está visibilizando, y esa es la realidad del drama social que está atravesando. No, y sobre la todo gente. que con estas cosas lo que pasa al final es que lo que decíamos, ¿no? Que los ricos, la crisis ha derivado en que los ricos son más ricos y los pobres son más De hecho, hoy pobres, salía una ¿no? estadística que decía, no sé cuánto eran los X ricos españoles, acumulaban el 15% de la riqueza Bueno, hay de un toda la refrán población. muy de toda la vida que dice que el 1% de la población tiene lo que el 99% restante necesita, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me parece más sangrante es que al final, ¿quién paga todo esto? Pues siempre las personas que más lo necesitan, y ya es que entramos en menores, en niños, no sé, en unas cosas que dices, joder, si vivimos en una sociedad de bienestar, ¿cómo es posible, ¿no? Que estas familias, ¿no? Como vemos en ese anuncio, ¿no? De que no tienen para darle un bocadillo al niño. O sea, en fin, yo creo que volvemos, es un poco todo un bucle, ¿no? Volvemos un poco a lo que decía también Luis, o tú, Sergio, que debemos también replantearnos un poco qué modelo de sociedad. Sí, pero yo al principio te queremos, dije, ¿no? cuando dijiste cuáles eran los temas de los que íbamos a hablar y tal, te dije, está bien porque están todos muy hilados. Es decir, esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes. Antes has hablado tú, ¿no? Sergio, de la estacionalidad del sector productivo en España, ¿no?
¿por qué no se ha cambiado ese sector productivo? ¿Por qué no se ha cambiado otro modelo económico? Claro. No se ha cambiado porque había unos intereses, porque el ladrillazo permitía ingresos fáciles, porque había corruptos en las instancias políticas, en los ayuntamientos y donde hiciera falta, que facilitaban los negocios, y había un entramado económico que no le interesaba invertir en economía real. Y como no se ha hecho, pues seguimos todavía como estamos, a merced pues, de los cambios estacionales del turismo y poco más. Entonces, las condiciones. Vamos a atender, creo que hay otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su Marta. nombre, por favor? Soy Pepe. Pepe. Pepe, ¿qué tal? Bueno, yo me gustaría hacer únicamente una de las cosas que está en la mente de la mayoría de los ciudadanos, de los de a pie. Sí. Es referente al sistema de leyes que tienen que cambiar y que no quieren cambiar los partidos, los dos grandes partidos, Claro. porque pienso que hay muchos intereses por medio. En primer lugar, la eliminación de los aforados. Ya está bien de privilegios por encima de las leyes. Que el que la haga, la pague, que no tenga derecho a blindaje como están teniendo hasta ahora. La segunda sería que no prescribieran los delitos cuando hay robo, como nos están saqueando el país, que no dijeran es que a los 5 años, no, es que si tienen que pasar 10, 15 años hasta que salga a la luz, que no prescribieran los delitos. En tercera de las medidas, es lo que piensa la inmensa mayoría, es la devolución total de lo defraudado, Claro. de lo robado, una devolución total. Que igual que los herederos heredan las cosas cuando hay algún problema, automáticamente no los herederos. En este caso, la deuda que contraigan los padres, que fuesen también a los hijos. O sea, que si tienen que devolver, y mientras tanto estuvieran en la cárcel, que los hijos también fueran herederos, la familia. El caso de la familia Puyol, por ejemplo, es lamentable. Es lamentable que se estén riendo de un país, de una nación entera. Y en cuarta de las medidas que yo creo que se podía hacer algo, es que tanto los sindicatos como los partidos políticos fueran subvencionados únicamente por sus votantes, para que no entrara dinero del pueblo, sino que le robe a sus propios votantes, no al resto, porque si yo no voto un partido y están robando o están dando dinero a los bancos o están sacando dinero, si yo no lo he votado y no tiene mi consentimiento, pienso que son sus propios votantes, tanto los sindicatos como los partidos tenían que votar de sus votantes. Y lo último ya, y termino porque yo sé que estáis con un tiempo muy limitado, es decir, que la solución, pienso, para que no estén contaminados nuestros políticos, tenemos que empezar con políticos jóvenes, que no estén contaminados por el sistema, porque por desgracia el 99% de los políticos que están en políticos se han criado y están contaminados por el sistema. Había que quitar un poquito la idea de contaminación y meter gente joven, gente preparada, gente de momento que son honrados. Pero, de Pepe, momento. que los que metemos y quitamos somos nosotros, que no se nos olvide, Hay Los que ir a jóvenes. votar, hay que decidir, hay que Sí, hacer sí, llegar la que voz ciudadana. Yo no quito consejeros de personas mayores, pero que la iniciativa siempre es personas que no están contaminadas, porque cuando hay un caso y mete cualquiera que está criado en ese ambiente, la idea va a ser lo mismo. Hoy día el ciudadano de a pie piensa que el político, el 99% se mete no para ayudar, ni para servir, que es su primera obligación. Ya. Porque la política es una vocación para ayudar, no para beneficiarse. Y en este caso la política no es para beneficiarse, es para saquear con impunidad, porque las leyes protegen no a los robagallinas, como nos decían esta semana, sino al que defrauda millones, no al que roba alimentos. Ese pobrecito no tiene donde caerse muerto, no tiene abogado, no tiene bufete, no tiene quien lo defienda. Para eso están las leyes. Y sobre todo eso, más apoyo a los jueces y los fiscales, que le están metiendo papeles. Tiene ahora mismo 1.600, 1.900 causas abiertas por corrupción. Ya. Mete abogados. Sí, ahí también que es la saquen fiscalía ahí, la no que le dé tiene tiempo a que... pasar los 5 años y que estén saliendo casos como la Gürtel que no se terminan nunca. Pepe, muchísimas Y ya gracias. termino. Creo que me Gracias pasó por un poquito. participar con nosotros, pero bueno, el tema de la justicia también hay que recordar que es la fiscalía la que tiene que actuar de oficio y la que tiene que llevar los casos
tribunales, ¿no? Y la que tiene que ser más ágil, ¿eh? Claro. Que Entonces, tampoco es normal que haya el otro casos... día escuchaba yo en un programa, no recuerdo bien si era Espejo Público, no recuerdo cuál era, que hacían una reflexión que yo la verdad no había caído y me parece una cosa bastante interesante. Y es que, por ejemplo, pues antes básicamente la Audiencia Nacional estaba centrada en todo lo que eran delitos de terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿por qué no reconvertimos la Audiencia Nacional, ahora que no hay terrorismo, en una especie de Audiencia Nacional contra la corrupción, para agilizar estos casos, ¿no? Porque es ahora mismo un organismo que, bueno, ya ese sentido que tenía antes, que durante los años 80 para adelante, desde los 70, etcétera, ha sido muy activo en este aspecto, pero bueno, afortunadamente ya no tenemos esta lacra en nuestra sociedad y podríamos reconvertirla en otra cosa, ¿no? A mí de todas formas me parece curioso como muchas veces el discurso contra la corrupción se está convirtiendo en muchos casos en una tapadera para el discurso contra la desigualdad y contra la injusticia, digamos, sistémica. Es decir, el problema no es solo los casos de bandidos que con sus acciones individuales hacen esto o lo otro, ni la cuestión de los políticos y demás, que por cierto yo creo que no deben estar subvencionados solo por sus votantes ni por sus subvencionadores. De hecho, la subvención de las organizaciones políticas debería ser pública. ¿Por qué? Porque las subvenciones privadas precisamente generan corruptos. Claro. Generan corruptos que están a sueldo de un determinado sector, de un determinado lobby de presión. O de la presión de los lobbies, principalmente. Lobby de presión y sujetos económicos. ¿no? En Estados Unidos, precisamente. De hecho, es que en muchos casos los discursos regeneracionistas son una trampa en la medida en que a veces se nos olvida el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que los corruptos existen porque hay una gente con enormes cantidades de dinero y que puede precisamente permitirse corromper a gente. Y corromper para unos fines determinados, que son fines en muchos casos de afianzar un determinado poder y una relación de clase, que es lo que hay que... Oye, chicos, yo de verdad, este tema a mí me parece súper interesante, pero yo tenía previsto un par de temas más locales, y la verdad que Guillermo, cuando he planteado los dos, me ha dicho, ay, pues hay uno que yo te puedo decir, porque yo vivo en el centro, ¿no? En el centro. Entonces yo, ya que le tengo yo aquí como testigo ahí directo del tema, pues me gustaría preguntaros a ver qué pensáis, y bueno, y tú que me des un testimonio ahí gráfico, directo, de cómo lo has vivido tú. Hablamos de Limasa, hablamos de la cera de las velas de las procesiones. Limasa se gasta 300.000 euros al año en la limpieza de todo lo que queda después de que pasen las procesiones, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que están ahora mismo experimentando, están probando, digamos, una forma de limpiar la cera, o de utilizar otra cera o algo, ¿no? Para que cuando se limpia no resbale, Bueno, el tema es que hace una semana o así se realizaron unas pruebas en calle Larios, pero al final estas pruebas lo que vinieron a decir es que hay que seguir utilizando un producto antiadherente. O sea, que esta nueva cera y tal, como que no... Esto se hizo, tengo por aquí la información, en el Domingo del Rosario de la Aurora de la Virgen del Rosario de la Cofradía de la Sentencia. Y parece ser que no tuvo el resultado esperado. Guillermo nos comentaba que no, que resbalaba mucho y tal, ¿no? Bueno, sí, hace poquito por mi entorno, por mi calle, pasaron dos procesiones, la Extraordinaria de la Paz y el Rosario de la Aurora de la Virgen del Amor Doloroso, de la Cofradía de Pasión. Y es verdad que, claro, que la cera sigue generando un problema, sobre todo para los coches, que chirrían, las ruedas, bueno, el coche chirría, se va. Y para los zapatos, es verdad que tienen que buscarnos, ya no entro yo en lo económico, si es por ahorrarse o no ahorrarse, pero sí quizá un tipo de cera más fácil de quitar y que luego no sea o no cause tanto daño en el entorno. Por lo que hay que asumir es que, bueno, en Semana Santa y todo eso, debe asumirse ya también ese debate, que lo que es el centro, calle Larios, Alameda, recorrido oficial, cera va a seguir habiendo y tiene que haber, porque forma parte del cortejo procesional. Ahora, si podemos minimizar ese daño y luego facilitar a Limasa la limpieza, pues muchísimo mejor. Ahora mismo lo que se ha planteado es otro modelo de vela, que lo que hace es que consume la cera más lentamente, con lo cual pues caen menos gotitas, ¿no? en el pavimento, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que además de costar 300.000 euros, es que tardan casi 3 meses en quitar, ¿no? Esos restos, ¿no? de cera, ¿no? Entonces, la verdad, y aparte luego la peligrosidad que esto lleva para la gente que va en moto, en coche, para cualquier persona que esté paseando, en fin. Entonces, no sé, rápidamente dar vuestra opinión, ¿qué os parece? ¿Qué habría que hacer?
Hombre, cualquier medida que se tome, yo creo que podría suponer un determinado posicionarte en contra a lo mejor del movimiento cofrade, que en Málaga, verdad, que tiene mucha fuerza. No es esa mi intención, No, que no, por supuesto, que a mí no. la Semana Santa me gusta mucho. No, por supuesto que no ese es el debate, pero sí es verdad que tampoco, que el hecho de que haya Semana Santa o que cada X tiempo haya una procesión por el centro no tiene que suponer un grave problema para el resto de ciudadanos que viven en el entorno o que sencillamente viven en Málaga y tienen que pasar por el centro porque es verdad donde se hace gran parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que buscar una solución que, por supuesto, que pasara no solo por gastar desde el punto de vista de las arcas municipales, porque invertir más de 300.000 euros en algo relativo a la Semana Santa, yo creo que yo os digo, nuevas, que digamos que consumen la cera más despacio, valen 6 euros cada una. Pero digamos que generan un 80% menos de cera, un 80%, ¿no? Entonces aquí el tema sería ¿cómo hacemos para que...? Hombre, aquí el planteamiento está también en una cosa de que por gastar menos las cofradías no repercuta ese ahorro en las arcas municipales, en el resto de la gente. Además, el problema fundamentalmente que hay es de concentración de muchos traslados, cada vez hay más actos de este tipo de las cofradías en un número de calles que es bastante limitado, entonces genera ese tipo de consecuencias. La opción que busquemos pues tendrá que ser la más barata para los ciudadanos malagueños, que no podemos tampoco sufragar todos los gastos de esas organizaciones. Sabiendo, por supuesto, que la Semana Santa genera muchísimo dinero, muchísimo ingreso, que por supuesto estamos todos de acuerdo que es algo necesario en Málaga, pero siempre con unas ciertas limitaciones, que todo no puede ser... No, pero sin duda era un tema así curioso, ¿no?, de las pruebas que están haciendo, ¿no?, y bueno, pues un tema para irlo planteando, ¿no? Bueno, señores, nos quedamos ya sin tiempo, hemos alargado un poquito la tertulia. Sin duda el tema de la corrupción y todo esto, pues lógicamente ha hecho también que muchos de las personas que estáis ahí al otro lado de la tele pues nos llaméis, ¿no?, para intervenir. Nos hubiera gustado poder seguir charlando, pero se nos acaba el tiempo. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Luis, gracias también. Y Guillermo, gracias y nos vemos pronto. Nosotros vamos a continuar y lo hacemos ahora yéndonos de museos en este espacio de internet de Navegas. Málaga se ha convertido en una auténtica ciudad de museos. Con un total de 28, la mayoría de ellos concentrados en el centro histórico, la convierten en una de las ciudades con mayor densidad museística en su casco antiguo. La mayoría de estos museos tienen presencia en la red, por eso hoy en Navegas os proponemos visitar las webs de algunos de los museos de nuestra capital. Comenzamos con el MIMMA, el Museo Interactivo de la Música de Málaga. Se ubica en el Palacio del Conde de Navas, edificio del siglo XVIII. Tiene una importante colección de instrumentos musicales de todo el mundo y de todas las épocas, muchos de los cuales se pueden tocar. Destinado a todo tipo de público, tanto infantil como adulto, es un museo interactivo en el que experimentar en sus espacios. Se ruega tocar. En la web de este museo nos ofrecen información sobre las visitas, nos muestran parte de la colección permanente y la temporal. Además encontramos todo lo referente a la jornada de puertas abiertas y la posibilidad de, si somos músicos, actuar en el propio edificio. Si les interesa vivir una experiencia interactiva para descubrir la extraordinaria fauna y flora marina de nuestro litoral, tienen que visitar la web del Museo Alborania Aula del Mar. Conocer la historia de Málaga con el mar a través de la pesca, la navegación, la cultura y tradiciones marineras. Valorar el patrimonio natural y cultural del litoral andaluz para participar en la conservación de los espacios costeros y las especies marinas es lo que nos propone este museo. Su web está dividida en varios apartados: ¿Quiénes somos?, Museo Alborania, Educación, Comunicación, El Crema, Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, y Acuicultura. A través de estas secciones podemos conocer en profundidad la historia de este museo y el trabajo de su equipo, que va desde la divulgación hasta el cuidado de nuestro entorno y rescate de animales marinos en peligro. Una propuesta diferente es el Museo Automovilístico de Málaga. Este recinto posee una sorprendente colección de más de 90 exclusivos modelos como Jaguar, Aston Martin, Bugatti, Rolls-Royce o Porsche, entre otros. Ubicada en el histórico edificio de Tabacalera. Ilustran la evolución estética del automóvil a través de 10 salas temáticas. Alberga también una inédita muestra de motores convertidos en arte y más de 300 sombreros originales de los años 20 a 50 de grandes diseñadores como Dior, Chanel y Balenciaga, entre otros.
Su web es www.museoautomovilmálaga.com. En ella podemos navegar por sus diferentes apartados: colección, eventos, ecomuseo y moda y arte. La próxima semana continuaremos nuestro recorrido por la red analizando la presencia de nuestros museos en Internet, pero hoy acabamos con la web del Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva. Este museo es el resultado de una actividad incesante de esta peña durante más de 50 años, exclusivamente dedicados al flamenco. El museo cuenta con 2 plantas con obras de arte diversas, valiosas guitarras y muy especialmente miles de discos de pizarra, otros tantos de vinilo, cilindros de cera e innumerables grabaciones. Todo monotemático sobre el flamenco. Su web es sencilla, pero facilita mucha información sobre la historia de la peña, el museo y las actividades o espectáculos que se organizan en su interior. Tomen nota: museoflamencojuanbreva.com. Ágora es un plan integral para el desarrollo socioeconómico y tecnológico, potenciando un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a través de las nuevas tecnologías en la provincia de Málaga. Una provincia sin límites. Fondos FEDER, Diputación de Málaga. Málaga como te quiero es un movimiento de concienciación ciudadana. Porque de nuestros hábitos dependen tu calle, tu acera y tu barrio. Demuestra que sabes hacerlo bien y actuar. Síguenos en málagacomotequiero.com, Facebook y Twitter. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca. Tú mejor tú. Cuando quieras. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Bueno, aquí estoy viendo el Wico Bloom porque me acabo de encontrar, mira, José es el que os lo va a enseñar, una foto de Antonio y de Nuria en la feria. Bueno, madre mía, pues sí que ha llovido desde la feria, pero mira qué gracioso es el selfie este que se han montado ahí. Y estaba viendo las fotitos que tenía en el móvil y mirar a quién me he encontrado. Ya sabéis que si sois clientes de más de 2 años podéis tener un pago único de 110 euros por este móvil y luego también un pago aplazado de 19,95 y 24 cuotas de 3,95. Vamos, está tirado de precio además. Se os lo pasan por banco, igual que la factura. ¿Que sois nuevos clientes? Bueno, entonces os sale un poquito más caro, pero muy poquito, menos de 150 euros. Y también podéis hacer un primer pago de 23 euros y 24 cuotas de unos 5 euros aproximadamente. Lo mejor de todo, además del teléfono y las prestaciones que tiene, la tarifa, 18,50 al mes, sin permanencia, IVA incluido, una tarifa de móvil infinita con 1 giga. La verdad es que está muy bien, muy bien. Bueno, yo ahora os voy a proponer algo que creo que os va a gustar, porque nos vamos hasta la Facultad de Ciencias de la Educación, porque allí hay una exposición sobre material didáctico de hace ya unos añitos. Seguro que los que sois más mayorcillos os va a gustar y os va a dar nostalgia ver esta exposición de mis primeros números y letras. Mis primeras letras, mis primeros números, es una exposición que acoge hasta finales de noviembre en la Facultad de Ciencias de Educación de Málaga. Vamos a saludar a la vicedecana de Cultura, Isabel Borda, y al responsable, a uno de los 2 responsables de esta exposición, a José Antonio Maña, funcionario de la Diputación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es la primera de una serie de exposiciones que va a acoger esta Facultad de Ciencias de la Educación en torno a materiales, a objetos, libros que se utilizaron en el sistema educativo español, pasando por distintos regímenes, ¿no? Sí, bueno, esta es la primera, como tú bien dices, de una serie. Las siguientes serían otras relativas al estudio del Quijote a lo largo de la historia,
otra de ciencia, instrumentos de la ciencia, de geografía, cómo se estudiaba la geografía a través de los manuales, de los atlas, de los globos, y una última sobre la visión de la historia a través de los distintos momentos del pasado, ¿no? Cómo se iban interpretando de distintas formas. Y estamos muy contentos, Jesús y yo, porque queríamos traer nuestras colecciones aquí a la facultad, a la Ciencia de la Educación, porque creemos que es el sitio donde más se valoran todos estos materiales, ¿no? Junto a Jesús Asensi, profesor catedrático emérito de la Complutense, no, de la Autónoma de Madrid, bueno, pues han realizado en torno a 8 exposiciones genéricas, ¿verdad?, sobre la educación, que han tenido mucha aceptación, que han sido vistas por muchos malagueños. Estas van a ser exposiciones más pequeñitas y temáticas, y seguro que van a sorprender, como nos podrá confirmar incluso también la vicedecana de Cultura. ¿Qué dicen los alumnos cuando los primeros días que lleva aquí expuesta? Se quedan sorprendidos, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Oh! La verdad es que es el sitio idóneo, y en ese sentido tengo que agradecer a José Antonio y a Jesús Asensi su amabilidad y la disponibilidad que han tenido de poner a disposición del público y del estudiantazgo de la facultad toda esta colección de materiales. Se quedan, en palabras de ellos mismos, alucinados. Además se paran, hasta el que no quiere se para, porque es que se para, le despierta su curiosidad y su interés. La verdad que muy bien. Además que es un nuevo espacio que ha aprovechado la facultad bajo una escalera, lo ha dignificado porque le ha puesto una serie de cristaleras muy bien iluminados, y se ha ganado en un espacio, bueno, pues precisamente para la divulgación, para el conocimiento, ¿no? Sí, la verdad es que el espacio, yo creo que a la vista está que resulta muy coqueto, yo diría, ¿no? Es pequeñito, pues luego las cristaleras ahondan en la idea o refuerzan la idea de la visibilidad, de la transparencia, y es la segunda exposición que hemos hecho ya con este espacio recuperado, y la verdad que la visibilidad de todo lo que se expone está a la vista. La verdad es que el espacio es muy coqueto, y además está de una visibilidad absoluta, porque está en pleno hall, a la salida del bar, que también es un sitio importante, y la verdad es que sí que estamos muy contentos. A partir de ahora ya lo vamos a seguir usando y utilizando como una propuesta cultural clara en la facultad. José Antonio, en esta primera exposición más pequeñita, como decimos, temática, de mis primeras letras, mis primeros números, dividir la exposición en 2 partes, una dedicada a las letras y otra a los números, pero sobre todo habéis sido muy, vamos a decir, respetuoso con el tema de la fecha, ¿no? Sí, bueno, habíamos pensado distintas organizaciones por metodología, y al final decidimos mantener la organización por épocas, que quizás es lo que más rápido se ve. Entonces hemos hecho pues las 3 secciones o 4 secciones habituales: la época de restauración, monarquía, la parte de la Segunda República, la etapa franquista, y por último los albores, los comienzos de la democracia, que hay algunos manuales de eso. Y hemos dividido en mis primeras letras silabarios, cartillas, catones, métodos de carteles para el aprendizaje de la enseñanza, o sea, la enseñanza de la escritura y de la lectura, y después mis primeras cuentas, las 4 reglas con pesar, contar y medir, que era lo básico que tenían que aprender los chavales en aquella época. Todos estos objetos además son, pertenecen a la colección particular de Jesús Asensi y de José Antonio Maña. Nuestro público se estará preguntando, bueno, ¿cómo habéis conseguido todo esto? Porque me imagino que será fruto de muchos años de estar recopilando todo esto en seres, ¿no? Bueno, sí, son muchos años. Tanto Jesús como yo somos apasionados de este tema. Él es profesional, yo no, mi formación es otra, pero siempre que viajamos por cualquier sitio de España, pues buscamos en las librerías antiguas, sobre todo eso, los libros, manuales en las librerías, y los objetos, pues en algunos mercadillos, que aparecen verdaderas joyas que, bueno, pues la gente no quiere conservar y se ponen a la venta. Es una labor de años, de mucho cuidado, de mucho mirar en todos estos sitios, ¿no? Gracias también a este tipo de exposiciones se ponen en valor esos objetos, y también conocemos cómo se educaban en esas épocas, ¿no? Claro, ese es el objetivo. El objetivo es contrastar, ver la evolución de todo esto a lo largo del tiempo. Hay, por ejemplo, en el tamaño, te digo un ejemplo, en el tamaño del silabario que se utilizaba en 1800 algo, hasta las cartillas de Palau de los años 70, en los colores, en el formato, en la metodología, por supuesto. Yo no voy a entrar en ello porque aquí estáis sabe que no os puedo decir, pero en el contenido de todos esos manuales. Y yo quisiera hacer especial referencia a la parte de la época de la República, de la Segunda, porque queda muy poco, se ha perdido mucho, y aquí hay una muestra bastante interesante de todo lo que se utilizó en aquella época.
Incluso a nivel de imprenta, ¿no? Del estudio de cómo la imprenta pues ha ido evolucionando lógicamente en nuestro país y cómo se iba mejorando, ¿no? Esa calidad en esa impresión, también se observa aquí. Perfectamente, además nada más que si venís a ver la exposición y que vosotros ya la habéis visto, se puede observar desde la propia portada, contraportada, o sea, hasta la incorporación del color. Es que pues, tenemos aquí la historia del diseño gráfico infantil y de los medios de los modos de impresión. Es que vamos, se ve clarísimo. Es que es casi cerca de más de un siglo y medio. Entonces, las modernas técnicas ahora de fotoimpresión y de impresión, cuando vemos las de la primera mitad del siglo XIX, dice, madre de Dios, ¿no? Está clarísimo, se ve muy claramente. La exposición estará abierta hasta el 27 de noviembre en horario, pues el horario de la facultad, ¿no? Sí, abren a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Temprano, a las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados hasta las 1:30 del mediodía. Los domingos está cerrado. En el hall principal, en esta nueva sala expositiva, frente a la salida de la cafetería. Sí, aquí os esperamos que vengáis, para que vengáis y la disfrute todo el mundo, porque la verdad es que yo creo que merece la pena que se vea y que se difunda. Muchísimas gracias. Sí. Yo dar las gracias también, como no, a Diputación, que una vez más nos apoya con su logística para poder llevar a cabo la exposición. Siempre hay que nombrarlo porque la cartelería, los folletos, todo eso también nos ha ayudado la Diputación. Isabel y José Antonio, muchas gracias por atendernos y desde aquí también saludar al otro responsable de esta exposición, a Jesús, porque también ahí hay una tarea importante, una labor importante. Muchas gracias. Dentro de poco estará Jesús porque queremos organizar alguna conferencia. Sí, alguna charla. Seguramente el mes que viene contextualizaremos toda la exposición con una charla dirigida precisamente a los estudiantes en la asignatura Historia de la Escuela y contaremos, yo creo que con la presencia de Jesús y de José Antonio y de la facultad. Y nada, gracias a vosotros por favor, por dar la noticia y la difusión. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hablamos ahora de libros. Qué bonito, ¿verdad? Tener un libro entre las manos, dejar volar la fantasía, la imaginación, perderse, abstraerse un poco, ¿no?, del día a día. Pues para hablar de libros y hablarnos además de una de las citas importantes que vamos a tener en nuestra capital, está aquí con nosotros Juan Ramón Gálvez. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Gracias por invitarme. No, hombre, por favor. Queremos que nos cuentes cosas. Él es presidente de la asociación Mejor con un Libro. Qué nombre más chulo, ¿eh? Mejor con un Libro. Sí. La verdad que me gusta. Una asociación que lleva ya varios años, nació en 2009, y que de lo que trata pues es un poco de incentivar el tema de la lectura, ayudar también a los autores a documentarse, crear encuentros, que de eso precisamente es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar, si te parece, por el encuentro, para luego ya charlamos un poquito más. Estáis ahora mismo pues cerrando, bueno, ya tenéis cerrado, ¿no?, este encuentro, que además gira en torno a la novela romántica, ¿no? Cuéntame primero fechas, lugar, dónde se va a celebrar. Bueno, pues se celebra los días 14 y 15 de este mes. El 14 es la presentación y la gala de la entrega de los premios. Vamos a entregar unos premios que son los premios Corazón, con S, y tiene un porqué. Ahora, si quieres, hablamos. No es solo jugamos mucho con el lenguaje en todo lo que es la jornada. Y bueno, entregamos unos premios que, como es nuestra primera edición y es la primera vez que entregamos los premios, pues vamos a hacer algo a primeras cosas, ¿no? Vamos a premiar primeras cosas que han tenido relación con el mundo de la novela romántica. Y bueno, luego pues servirá un poco pues para presentarnos, que la gente se conozca. Viene mucha gente, que algunos se conocen y otros no se conocen entre sí. Mucha relación, autores, escritores, lectores y gente de todo, que ni le gustan las novelas románticas, ni la ha leído nunca, pero ahí estamos viendo, perdona que te interrumpa, sí, el cartel. Ese es el cartel, digamos, que hemos hecho. Queríamos algo muy simple, que llamara la atención, y dijimos, pues mira, un Keep Calm, que se puso de moda hace poco, y dijimos, pues mira, vamos a hacer un Keep Calm y vente al HAR. Y claro, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el HAR? Vemos un corazón así, y la idea, bueno, pues que la gente venga, pierda el miedo a decir que la novela romántica pues es solo para un grupo muy reducido,
hay algún tipo de novela romántica que es cierto que si a ti no te gusta ese género, pues probablemente no te va a gustar la novela, pero hay muchos otros tipos de novelas que son catalogadas románticas, que no es la novela rosa como la conocemos de antigua, ¿no? Que simplemente es que lo principal en la trama es la historia de amor, pero se rodea de muchas más cosas, ¿no? Eso será el 14, digamos que es un punto de partida, que la gente se pueda conocer, explicar quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, porque es el primer año. Y luego ya el día siguiente ya son las jornadas en sí, que es el día 15, en el Hotel Málaga Palacio. Y bueno, pues desde por la mañana iniciamos con una mesa redonda, tenemos una tertulia con nuestra madrina, que este año es Meghan Maxwell, que digamos pues es la figura número 1 ahora mismo en novela romántica, digamos, nacional. Tiene repercusión internacional, pero bueno, de las nacidas en España se puede considerar pues que puede ser la organización, consideramos pues que era la figura más importante que podíamos invitar. Nos ha hecho el favor de venir, estar con nosotros, inaugurar la jornada. Tendremos una tertulia con ella en la que, bueno, pues nuestros amigos de la tetería nos servirán un té que podremos degustar y nos reuniremos con ella charlando, perdiendo esa barrera que separa muchas veces al escritor del lector, de que, bueno, pues el lector digamos que tiene que estarle agradecido al escritor y el escritor es lo más. Pues no, el escritor es una persona exactamente igual que el otro, pero que uno pone un producto en la calle y el otro lo aprovecha. Lo que queremos es mucha relación escritor-lector, eso, romper la barrera. Meghan Maxwell pues tiene la suerte de que donde va se hincha de firmar. Imagínate una presentación que tienes que firmar 100 libros, no puedes atender a todas las personas. Claro. En este tipo de encuentros no viene a firmar, viene a hablar con la gente, viene a que el lector le pregunte cualquier cosa. Oye, ¿por qué hiciste esto en tu novela? ¿O por qué este personaje hace esto en tal momento? Para eso es para lo que viene, para que le pregunten aquello que en una presentación quizás pues no se puede comentar, porque las presentaciones es cierto que sí, son más frías, no son hay frías tanta, porque no se interactúa vengo, tanto. te cuento de qué va mi libro, o no te lo cuento yo, te lo cuenta otra persona, yo te digo que es el mejor, que lo tienes que comprar, lo compras, te lo firmo y te vas. Sí. Casi no hay tiempo para esa relación. Entonces este encuentro pues pretende sobre todo con ella eso. Luego tendremos una pausa para comer y luego tendremos un escaparate que lo hemos llamado firma, pero más es un escaparate en el que primero los escritores que son autopublicados, que son muchos, o muchas en este caso, porque el 90% son mujeres, puedan convencer a cualquier persona que se acerque de por qué tienen que leer su novela. Hablar igual, no es tengo un libro, cómpramelo, no. Pregúntame por qué tengo que venderte el libro, por qué tienes que leerlo. Qué experiencia, ¿no? Más chula, ¿no? Con nosotros ha funcionado muy bien, lo hacemos todos los años y es de lo que más se aprende, porque se dan cosas curiosas, que es que como las mesas suelen ser compartidas o los espacios de trabajo se comparten, sin que la gente lo sepa, los escritores se cambian y te venden el libro del otro. No me digas. No sé si aquí funcionará porque hay mucha más gente, pero el primer año que lo hicimos, la verdad que la gente se quedaba sorprendida, porque claro, decían, no, es que me estás vendiendo, claro, luego ya le decía, venga, me has convencido, fírmame, lo dice, no, toma, que te lo firme él, que el autor, bueno, pues tú también me lo firmas. Se llevaban los libros de los dos y al final se trata de eso, de que incluso había escritores que escribían un tipo de novela que, sabiendo que la persona que se lo estaba comprando no le iba a gustar, se lo querían llevar. Y le decían, mira, no te gastes el dinero, porque te voy a decir la verdad, es que no te va a gustar. Si tú no has leído este tipo de novelas, no vas a sentirte cómoda leyéndola. Y le daba igual, decía, yo quiero tener un libro tuyo, porque se trata de eso, de mostrar al escritor como una persona normal, claro, solo que plasma algo en un libro para que tú lo disfrutes, que es de lo que se trata la lectura. Oye, Juan Ramón, me comentabas que tenéis un montón de inscripciones, ¿no? ¿Habéis cerrado ya lo que es el plazo de inscripción? Sí, bueno, se ha cerrado para reordenar, porque el límite lo pusimos más o menos en 200, porque, bueno, pensábamos que no íbamos a llegar nunca. Lo hemos pasado un poco. Y bueno, ahora lo que estamos es comprobando, bueno, pues que todas las inscripciones son auténticas, que toda la inscripción está bien, hay algunas que hemos detectado que son dobles, y a partir de mañana, día 5, se van a poner todas las que queden libres, que yo calculo que van a estar en torno a 25 o 30. Oye, para la gente que quiera saber más sobre estas jornadas o estos encuentros literarios, también para la gente que a lo mejor pues ya
no llega a tiempo a inscribirse en estas concretamente de novela romántica, hay que recalcarlo, pero sí quiera un poco seguir vuestras actividades, ¿no? Porque a lo mejor dice, oye, pues mira, yo ya no llego a esto o esto no me interesa, pero a mí esto no sabía que existía en la ciudad y yo soy un lector, me gusta la lectura y quiero participar activamente, ¿no? No solo leer el libro. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde se pueden informar? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo una web que es mejorconunlibro.com y ahí, bueno, pues vamos poniendo ahora mismo, está el 80% es el encuentro de El Andaluz Romántica, que es como se llama, y el 80% gira en torno a eso. En el momento que ya pase, pues es una web en la que pues hay reseñas literarias de libros, tenemos un apartado que es el libro y la película, pues comparamos cómo es un libro y su adaptación, y vamos poniendo pues encuentros de cosas que vamos organizando. El año que viene, si todo sale bien, tendremos una sede en la que reunirnos y podremos hacer muchísimas más cosas de las que ahora podemos, porque realmente es que si en un sitio nosotros no tenemos sede física todavía, pues nos cuesta mucho organizar algo, porque al final tienes que coordinarlo con una biblioteca, con algo, los horarios nunca nos coinciden para que la gente que viene a esto pueda venir, gente que pues con un perfil quizás que los horarios no son los estándares. Pues desde aquí un llamamiento al ayuntamiento, a alguien que les den un local aquí a esta familia. Están en ello, la verdad. Con un libro. La verdad que el ayuntamiento con nosotros se porta muy bien. A ver si la próxima vez que nos veamos me dice ya que tenéis sede. Sí, estamos en ello, la verdad que estamos tratando de conseguir un sitio, porque tampoco nos vale cualquier sitio. Claro. Son encuentros que necesitan pues un formato pues de mucha gente. Entonces, yo soy de los que piensan que las cosas despacio pero bien hechas. Claro que sí. Pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabéis, 14-15 de noviembre, presentación ámbito cultural el día 14, viernes creo que es, de Corte Inglés, y el día 15, sábado, en el Hotel Málaga Palacio. Todo lo que necesitéis, información, mejorconunlibro.com. Ahí está la inscripción, o que mañana, ya te digo, se va a volver a abrir. Está toda la información, el programa completo, porque además hay muchas más cosas que no nos ha dado tiempo. La lista de escritores que vienen, que es enorme, vienen más de 50 escritores y escritoras, y que cualquier persona que le guste la literatura, no solo romántica, que quiera pasar un fin de semana divertido con gente del mundo de las letras, que se anime y se pase. Pues ahí queda esa propuesta cultural interesante, diferente, sobre todo. Muchísimas gracias a los amigos de Mejor con un Libro, y nosotros nos vamos, pero mañana ya saben que a partir de las 6 de la tarde volvemos aquí en directo con Málaga TV.